Hola, hoy presentaremos el método audiolingual con Nayeli. Hola. Y Gaby, que está atrás. En la cámara. Hola, yo soy Gaby. El método audiolingual fue propuesto por el profesor Nelson Brooks en 1964 y está basado en una aproximación oral e instruye a los estudiantes en el uso de patrones de oraciones gramaticales. Este método fue el resultado de la creciente atención prestada a la enseñanza de las lenguas extranjeras en los Estados Unidos. Sus inicios tienen comienzo en 1945 por Charles Fries de la Universidad de Michigan, quien aplicó principios de la lingüística estructural. Por esta razón, este método también se le conoce como el método de Michigan. Después se le agregaron principios de la psicología conductual, pues el condicionamiento era esencial para explicar que los aprendices debían responder a un estímulo modelado y reforzando correctos hábitos en la lengua deseada, dejando atrás los hábitos de la lengua materna. También fue impulsado por el lanzamiento del primer satélite ruso en 1957, ya que el gobierno de los Estados Unidos reconoció la necesidad de un esfuerzo más intenso de enseñar idiomas extranjeros para evitar que los estadounidenses se aislaran de los avances de otros países. En los objetivos a corto plazo están el entrenamiento de comprensión auditiva, la pronunciación precisa y el reconocimiento de símbolos del habla. Estos objetivos inmediatos implican otros, por ejemplo, el control de las estructuras de sonido, forma y orden en el nuevo idioma, o la familiarización con elementos de vocabulario. Objetivos a largo plazo tenemos el principal, que debe ser el idioma tal como lo usa el hablante nativo. En la práctica, la atención se centra en las primeras etapas de las habilidades orales y el lenguaje es principalmente el habla en la vía audiolingual. También es un enfoque lingüístico basado en estructuras. Las habilidades lingüísticas se enseñan en el orden de escuchar, hablar, leer y escribir. Los diálogos y simulacros forman la base de las prácticas de este método, pues las formas del lenguaje ocurren naturalmente en un contexto dado. La lengua materna no debe interferir en el proceso de aprendizaje, pues se considera que ambas lenguas tienen sistemas lingüísticos muy diferentes entre sí. El aprendizaje del lenguaje es un proceso de formación de hábitos, donde se deben señalar y corregir los errores lo más rápido posible, pues si no se hace esto, se crean malos hábitos, obviamente. Las reglas del idioma que se quieren aprender deben ser descifradas o inducidas por ejemplos. El mayor reto para este modelo es hacer que los estudiantes dejen atrás sus hábitos de su lengua materna. Para esto, el profesor debe estar muy atento al comportamiento y desarrollo de la lengua por el alumno. Por último, el nuevo vocabulario y patrones de estructura son presentados mediante diálogos que deben ser aprendidos a través de la imitación y repetición. Las reglas gramaticales hay que recordar que no son dadas. Bueno, ahora vamos a hablar de los ejercicios que incluye Brooks en este método, que son 12. El primero es la repetición, que el estudiante repite en voz alta lo que ha escuchado. En la inflexión, una palabra de un enunciado aparece de otra forma cuando se repite. El reemplazo es cuando una palabra es reemplazada por otra. La reexpresión, el estudiante reformula un enunciado y lo dirige a otra persona. La finalización es cuando el estudiante escucha un enunciado que está completo excepto por una palabra. Luego repite el enunciado de forma completa. En la transposición, un cambio en el orden de las palabras es necesario cuando una palabra es adicional. La expansión, cuando se añade una palabra, ocupa un cierto lugar en la secuencia. La contracción, una sola palabra representa una frase. La transformación negativa, interrogativa o cambios en el tiempo, modo, tono, entre otras. Y la interrogación, dos enunciados separados se interrogan en uno. Duplica, el estudiante hace una réplica apropiada de una declaración dada. Y la restauración es ordenar las palabras que están en desorden en una oración. Y para terminar con este método, les vamos a mencionar algunos roles de los profesores y los roles de los alumnos. El rol del profesor es central y activo. También modela el idioma de destino, controla la dirección y el ritmo del aprendizaje, supervisa y corrige el desempeño del alumno y debe proveer un modelo
método adecuado para que los alumnos puedan repetir. Los roles del alumno es que cumplan un papel reactivo al responder a los estímulos verbales y no verbales. Tienen poco control sobre el contenido, escuchan al maestro o imitan con precisión, realizan tareas controladas, deben practicar los patrones enseñados para formar hábitos y hay interacciones alumno-alumno dirigidas por el profesor y también hay mucha interacción entre profesor y alumno. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan entendido un poquito más este método y pues